Bienvenidos al Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Mi nombre es Andrés Balaguer y le mando un saludo a cada una de las personas que nos escuchan, nos comparten y nos ayudan a llegarle a muchas más personas aquí en el Cuadrante Alfa. También un saludo especial a Edgar Arroyo, el compositor de la canción de inicio de este podcast, y también a David Ospina, quien hizo el logo, la imagen del Cuadrante Alfa. Un saludo también especial a todas las personas que nos acompañan y hablan en este espacio. Carlos Hernández, el historiador, Iván Dacho, Marlon Mata y muchas personas más también. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a retomar lo que es algo habitual aquí en este espacio, que lo pueden escuchar, ya saben, en Spreaker, en Spotify, en YouTube, en TuneIn Radio, en Apple Podcast, en Google Podcast, en muchas plataformas más. Bueno, han pasado muchas cosas. Yo sé que no ha habido programa en el último mes, y es que esto ha sido una ausencia obligada. En el último mes, les comento, se me juntaron varias cosas dentro de los ámbitos míos personales, profesionales y familiares. Realmente no he tenido cabeza para enfocarme en los asuntos del país y así compartir mis análisis habituales en el podcast. He tenido que solucionar asuntos que me han agobiado, que me han golpeado y que me han sacado completamente de enfoque. Yo siempre he pensado, y les comparto esto, que el éxito en muchas cosas pasa por el nivel de enfoque, pero también de compromiso que uno tiene. Y obvio, por el tema de tener solucionados los aspectos dentro de la vida profesional, dentro de la vida personal y también de la familiar. Lamentablemente, estos tres últimos tuvieron un sacudón fuerte en mi vida que hicieron que me alejara, que me silenciara en el podcast en este mes. Tengo que atender lo mío, y estoy en eso, y lo más urgente, para luego dedicarme bien como debe ser de lleno al podcast. Como ustedes bien saben, tener al aire un espacio como este genera unos costos y una inversión de tiempo. Es más que todo de tiempo, levantarse uno temprano en las mañanas, empezar a escuchar noticias, análisis, qué dijo el uno, qué dijo la otra emisora, qué columnas sacaron, qué comentarios están pasando, ver los hechos que están impactando en el país, en el entorno internacional, qué análisis, qué enfoque, qué percepción uno le puede sacar a todo esto que sea también útil, que sea válido, que sea creíble para compartirles a ustedes. Y es que esto es algo que no he podido hacer en este mes. Realmente no he tenido cabeza para ponerme a mirar noticias. He mirado cosas muy por encima en Twitter, muy por encima en los diferentes portales noticiosos, pero realmente he estado solucionando, apagando mis propios incendios. Y sí, aunque mis asuntos siguen en proceso de irse resolviendo, esto es algo, como todo, se da paso a paso, con paciencia y sin ansiedad. Recuerdo algo que me dijo el maestro Edgar Arroyo, el compositor de la canción de inicio de este podcast. Hágale con confianza que todo esto es un juego de ajedrez. Y es así como, gracias a este consejo de don Edgar, estoy moviendo mis fichas para que vaya todo volviéndose a la calma, para poder estar bien y para poder también estar en un mejor espacio. Ya en su momento les contaré mejor. Vamos paso a paso. A toda la audiencia del Cuadrante Alfa quiero agradecerle su preocupación, sus mensajes, tanto en Twitter como en Telegram, mensajes como el de Alejandra Flechas, el de Víctor Jaime, el de Luis Gamba, el de Carlos Hernández, el historiador, Iván Dacho, Caroleta, Diana Reuter y mucha gente más que han estado pendientes, preocupados, averiguando qué ha pasado con el podcast, si estoy bien o no. A cada una de estas personas, muchas gracias. También quiero aprovechar para ofrecerle mis excusas a toda la audiencia, a todas las personas que ya estaban habituadas a recibir cada una de las entregas del Cuadrante Alfa y que han visto con extrañeza y con toda la razón, pues que las emisiones se habían suspendido en este último mes. Y como lo dije hace un momento, vamos en un paso a paso para así poder estar mejor, para así poder mejorar esos tres puntos que son importantes para mí, el personal, el profesional y el familiar, y para retomar la calidad y la constancia que este podcast les ofrece a cada uno de ustedes.
Así que gracias por escucharme y por hacer parte del Cuadrante Alfa. Y bueno, en este mes de ausencia han pasado muchas cosas, estábamos analizando otras y han surgido temas importantes que considero yo merecen ser mencionados aquí en este episodio. Comencemos por el tema de Óscar Iván Zuluaga, algo que ya se sabía, algo que ya se conocía, algo que ya se había revelado, se había discutido, se había hablado en muchas oportunidades, pero que sencillamente por temas de política, por temas judiciales, por temas de lentitud, de inoperancia del Estado colombiano, pues eso está lento. Y hasta ahorita están empezando a saber una serie de decisiones de carácter penal, imputaciones de cargos, posiblemente ya eventualmente el tema de llevar a Óscar Iván Zuluaga a juicio, que él haya renunciado al Partido Centro Democrático y que todo esto salpica de forma fuerte, de forma severa al uribismo, a Uribe, a todo ese partido político que es el Centro Democrático que propuso y postuló a Óscar Iván Zuluaga no solo como candidato en el 2014, sino también en el 2022. Lo que pasó es que en el 2022 ni siquiera le cuajó para llegar a primera vuelta. Entonces, año 2014, las elecciones presidenciales. Lo que se sabe y lo que se conoce es que Odebrecht, no sé cómo le quieran decir, no solo financió la campaña de Óscar Iván Zuluaga, también la de Santos. Y eso lo sabían los uribistas, por eso es que toda la prensa, amiga del uribismo, sacaba los escándalos del financiamiento de Odebrecht a Santos, pero no a Zuluaga, omitían lo de Zuluaga, a pesar que Noticias 1 y otros medios independientes sí mostraban, sí revelaban reuniones que se llevaron a cabo incluso en el gobierno de Uribe con gente de Odebrecht, reuniones en Brasil, reuniones con los hijos de Uribe, con la gente incluso de Iván Duque. Es que Odebrecht es parte del uribismo, claro que sí. Obviamente estuvieron con Santos, pero es que fue una estrategia ganadora apostarle a los dos caballos y ganar por cualquier lado. Y Santos les cumplió, Santos les dio contratos, Santos les dio dinero y otras cosas más, desarrollos de infraestructura, y todo eso fue los escándalos, los mega escándalos de corrupción que se conocen del gobierno Santos. Ya hay temas de pronunciamientos por parte del jefe de campaña de Santos y otras cosas más que, claro, la justicia tiene que operar en todo esto y mancha fuertemente lo que fue el gobierno y, más que todo, el proceso de reelección de Juan Manuel Santos. Que el tema de la paz, que el tema de el proceso de paz con el plebiscito, el Nobel de Paz, el plebiscito, y bueno, todo lo que pasó en La Habana y demás, pues esto no nos distraiga de lo meramente importante, y es que Santos se hizo elegir de forma corrupta. Hay mucha gente que por el simple hecho del proceso de paz le da mucha credibilidad, le da demasiada importancia y pone en un pedestal muy alto a nivel moral a Juan Manuel Santos. Recuerden que Juan Manuel Santos fue uno de los que dijo Uribe. Juan Manuel Santos hizo reelegir con el uribismo. El uribismo fue oposición al gobierno Santos, pero ojo, solo con los temas de la paz. Con los demás temas, no. Con los demás temas estuvieron ahí. No boicotearon como lo hicieron con el proceso de paz. Revisen cómo fue todo el tema, por ejemplo, de la reforma tributaria del año 2016, en donde nos subieron el IVA del 16 al 19%. Como el uribismo sencillamente decían ser oposición, pero estaban ahí. No boicotearon, no se levantaron, no dañaron el quórum, cosas que sí hacían con el tema de la paz. El tema de la paz era una política de Estado, y es una política de Estado. Es una política de Estado que hay que respetarla y hay que seguirlo llevando adelante. Entonces, por hacer algo que le tocaba hacer a Santos, que es el tema de la paz, no hay que estarle eternamente agradecido. Es que esto es lo mismo que alguien que le agradece a un alcalde porque hizo una escuelita o a un gobernador porque hizo un puente en una carretera departamental y decirle, ay, muchas gracias por ese puente, señor gobernador, muchas gracias por la escuelita, señor alcalde. Pues no, es que estas son funciones propias de un servidor público que se elige con nuestros votos para llegar a gobernar y hacer lo que le toca hacer. Entre esos el tema de la paz, que es un derecho constitucional. La Constitución lo dice, hay que buscar todo el tiempo la paz.
Esto no es que si quieran o no. Duque falló en eso. Duque como presidente falló en su labor como presidente de la República de buscar la paz. Uribe, a su medida y en sus proporciones, incluso llamaba a realizar una zona de despeje con las FARC. Llamaba a pagarle a guerrilleros del ELN para que dejaran de delinquir y se reincorporaran a la sociedad. Es que esto no es de una postura del uribismo, no, esto sencillamente se trata que el tema de la paz hay que hacerlo, hay que buscarlo y hay que conseguirlo porque es un derecho constitucional. Entonces, porque simplemente Santos hizo lo que hizo, no hay que estar con él eternamente agradecidos, ¿no? Y es que Santos está arriba en un pedestal y ahí abajito está un vértigo de la calle. No, ellos hicieron lo que tenían que hacer por obligación constitucional. Y lo hicieron con nuestros impuestos y lo hicieron con los votos de cada una de las personas que creyeron en ese proyecto y lo apoyaron. Pero eso no quería decir, o eso no quería decir más bien, que era una carta blanca entonces para que Santos eligiera de forma corrupta, para que Santos cometiera los diferentes actos de corrupción que se hicieron, entre comillas, en nombre de la paz, utilizando la palabra de la mermelada. Que se hayan tolerado muchas cosas porque sencillamente la estaban haciendo en nombre de la paz, quiere decir entonces que no se deben investigar, que no se deben señalar. Yo sé que mucha gente, y utilizando el término conocido de es que tocó tragarse unos cuantos sapos. Entonces toleramos el gobierno corrupto de Juan Manuel Santos. Si ustedes me lo preguntan, yo lo único que resalto de ese gobierno es el tema de la paz. El tema de la paz sirvió. No fue definitivo, pero sirvió de algo, sirvió para avanzar un poquito más en el tema de la paz. Que lamentablemente el gobierno que le prosiguió, el de Duque, no continuó con eso. Antes le puso palos y buscó hacer trizas al acuerdo de paz. Pero bueno, está entonces la campaña Oscar Iván Zuluaga. Campaña que fue sometida a muchos escándalos. Acuérdense lo del hacker, acuérdense lo del video que le grabaron a Oscar Iván Zuluaga hablando sobre cómo atacar el proceso de paz, sobre cómo estaban recibiendo información confidencial del proceso de paz para utilizarla dentro de sus estrategias de campaña para ganar la presidencia en el 2014. Cómo fue el tema de la publicidad, la loca de las naranjas, el Juanpa, el Zurriaga y todas estas cosas, cómo fueron esos debates, por ejemplo el de City TV para segunda vuelta entre Santos y Zuluaga, en donde Zuluaga estaba desesperado y es que la orden de Uribe era clara: gane la presidencia o la gana, así de sencillo, y recurrieron a lo que fuera, a lo maldita sea. Afortunadamente, pues ganó Santos, porque si Santos fue un mal presidente, con Zuluaga hubiera sido un peor gobierno. Si no, pues miren lo que pasó con Duque. Es que sencillamente el uribismo quitó una ficha que era Zuluaga para poner otra ficha que era Duque. Zuluaga le criticaron mucho en la campaña del 2014 que no fuera carismático, que no fuera agraciado, que no gozaba de la simpatía y del cariño de la gente, que incluso a nivel físico no llamaba la atención, lo relacionaban con un vampiro, caricaturas iban, caricaturas venían, chistes iban y todo. Entonces Uribe se dio cuenta que sencillamente tenía que colocar a alguien carismático, a alguien jogoso, a un chabacán, a alguien gracioso, juguetón, risueño, alguien que cayera bien, como dicen popularmente, todo un bacán, y puso a Duque. Duque, ¿cuál era el mérito de él? Haber sido congresista elegido por Uribe por una lista cerrada que llegó en el 2014 al Congreso de la República por el Centro Democrático y haber girado cheques en el BID en Estados Unidos. No es más. Ese es el mérito de Iván Duque. Y Uribe, que lo tenía de compañero de curul ahí en el Congreso, se dio cuenta que Duque era obediente, que Duque le hacía caso y que daba las peleas que Uribe le pidiera que diera en el Congreso y que sacaba las columnas que Uribe le pidiera que sacara y las opiniones y todas estas cosas. Y entonces se fueron por la campaña de Iván Duque. Y mucha gente se comió redondito el cuento, es que hay que votar por el chévere, por el que toca guitarra, el que hace cabecitas, el que se aprendió el reto rockero. Y claro, la prensa, esa misma prensa que hoy es oposición, esa prensa pues le metió a mucha gente por entre los ojos
la imagen de Iván Duque como el chévere, el fresco, el joven, el que le cabe el país en la cabeza, el que se conoció para parecerse a Uribe, el que se sabe el nombre de las canciones, el que te canta una canción de vallenato, el que te canta una canción en inglés, el que te toca la guitarra, te toca la pandereta, el que te hace cabecitas o el que se pone a bailar con la presentadora y le hace hacer vueltas y un poco más de cosas. Todo esto en una clara puesta en escena para vendernos un paquetazo para que llegara a la presidencia. No a gobernar propiamente. Hacer uno más que calentar el puesto del presidente, mientras de ahí para abajo todos los nombramientos, todas las decisiones se tomaban desde el ubérrimo. Todo esto salpica al uribismo y es un escándalo que, si bien Semana ha sacado las portadas y demás, ustedes se dan cuenta la forma como lo hacen ellos. Hablan de traición de Óscar Iván Zuluaga, de deslealtad de Óscar Iván Zuluaga, que él fue el que cometió el error, que él era el que sabía, que él fue el que indujo al error a los demás que lo apoyaron abiertamente, cuando esto fue al contrario. Óscar Iván Zuluaga no es que buscara propiamente las ayudas de Odebrecht. Odebrecht conocía a la gente del uribismo gracias a Uribe, que lo llevó incluso a la Casa de Nariño cuando él era presidente. Todo el tema de la jefatura de la campaña, las cuentas de la campaña, todo lo que se hacía con el escudo Centro Democrático es responsabilidad del Centro Democrático y por ende de Uribe. Así como todo lo que pasó en el gobierno de Uribe es responsabilidad de él, los falsos positivos. Entonces venir con la excusa no es que Óscar Iván fue un traidor, Óscar Iván fue un desleal, es que Óscar Iván, ¿qué fue lo que hizo? ¿Por qué nos engañó? ¿Por qué nos llevó a esto? No, renuncie y no dé explicaciones. Esto era para que las portadas de Semana, lo que hemos visto que es capaz de hacer Vicky, Luis Carlos y demás gente, RCN, Caracol, El Espectador, Tiempo y demás, Semana, Blue, la FM, ¿no? Toda esta gente, no lo están haciendo. Si se dan cuenta, lo están haciendo ver que Óscar Iván Zuluaga es una manzana podrida. Algo que hicieron también con los militares que encontraron con el tema de los falsos positivos. Es que son unos pocos. Es que son unas manzanas podridas. Es que actuaron de forma autónoma. Yo no sabía, fue a mis espaldas. Este tema salpica, así los medios digan que no, salpica y afecta al uribismo. Y esto tiene que ser un golpe fuerte y contundente en tema de elecciones. No es posible que este partido se presente a unas elecciones regionales para nombrar alcaldes, gobernadores, concejales y diputados en octubre, ya en unos meses. ¿Cómo es posible que un partido, un movimiento político que aceptó dineros, sobornos, actos de corrupción para poder financiar su campaña a la presidencia, venga hoy a decir que van a recuperar el país y que la recuperación del país se hace en las regiones, apoyando incluso a otros candidatos que no propiamente son del Centro Democrático? Por ejemplo, Fico en Medellín con el partido Creemos. Esto es algo que la gente tiene que tener en cuenta, que el uribismo, el mismo que hizo y recibió dineros de Odebrecht, que hizo actos de corrupción con Odebrecht, se está postulando para buscar puestos, para buscar cargos de elección popular en las elecciones regionales de octubre. Un partido así no es bien visto que se presente. Un partido así no es bien visto que reciba votos. ¿Cuál va a ser el criterio de cada una de esas personas que va a querer votar por el uribismo sabiendo todo lo que hizo? Ah, claro, es que Semana, es que Vicky, es que Luis Carlos nos están diciendo que no, que es que Óscar Iván solo haga acto solo, que él fue el malo, que él fue el desleal, que todo lo que pasó ahí adentro solo fue de él, lo malo. Lo bueno es de Uribe, lo malo es de él. Mírense una caricatura que sacó Matador en su cuenta de Twitter, en donde se ve una pequeña cagadita de Uribe con Óscar Iván Zuluaga. Bueno, ahí está el tema. Ah, eso sí, los uribistas que andan diciendo, los uribistas que andan reclamando. Ah, no, que Óscar Iván Zuluaga pues que se presente ante la justicia y que él responda por ser un desleal.
pero que por favor investiguen ya mismo entonces la campaña de Santos y también la campaña de Petro. Es que lo de Benedetti, lo de Laura, lo de todas estas cosas, no, eso sí lo grave. Lo de Oscar Iván Zuluaga fue algo independiente, fue algo que él hizo a espaldas de Uribe, entonces que él vaya y responda solo. Él ya no es de nosotros. Más o menos esa es la postura del uribismo. Si no, pues escuchen la editorial que sacó el 5 de julio, el doctor Londoño ahí en La Hora de la Verdad, editorial que compartimos en el grupo en Telegram. Bueno, hay otro tema que quiero mencionar y es lo que se ha logrado adelantar con el ELN. Si bien ya ellos anunciaron cese de fuego, cese de todas sus actividades insurgentes, subversivas, alzadas en armas y demás, el gobierno pues ha hecho lo propio, sacando un decreto, hablando de cese bilateral solo con organismos del ELN. Pues se dio el caso del secuestro, que afortunadamente pues ya se liberó, de una mujer perteneciente a las fuerzas militares que iba de tránsito por Arauca, pues fue retenida, fue secuestrada, esto no es otra palabra, sino que un secuestro, con sus hijos, pero que afortunadamente en las últimas horas antes de empezar a grabar esto, se conoció que ya fue liberada, afortunadamente. Esto no se tiene por qué estar dando. Falta la paz, falta la voluntad de la paz por parte del ELN venir a secuestrar pues a una mujer que pertenece al ejército. No está bien que el ELN secuestre, no hay razón para que secuestre, si sea un militar, un campesino, un indígena, a lo que sea, a cualquiera. No es posible y no está permitido y no se puede tolerar que el ELN venga a secuestrar. Y más que todo si después de haber hecho un anuncio de cese al fuego. Recuerden que nosotros somos libres de transitar por todo el territorio colombiano. Entonces que no nos venga un grupo subversivo porque sí, porque ellos también son bien mañosos para el tema de la paz, ellos sí sacan excusas, se complican, ponen problemas, ponen trabas, pero bueno, es un pequeño avance, pequeñísimo avance que se está hablando ya de un cese al fuego bilateral, pero pues esperemos que lo que está sucediendo pues allá en La Habana y lo que se está sucediendo en las mesas de negociación, en donde está Iván Cepeda, en donde está el esposo de Mafe Cabal, José Félix Laforí y otra gente más, otros como que ya se bajaron del bus, bueno, pues se resuelvan algo, se resuelvan que se acabe esa guerrilla. No hay razón para que existan guerrillas en Colombia. Las luchas, si es que las hay ya por parte de ellos a nivel ideológico, pues se deben dar en otros ámbitos, no en el ámbito armado insurgente, porque sencillamente con guerrillas tenemos uribismo, tenemos paramilitares y entonces empezamos a tener un círculo vicioso en donde cada uno depende del otro, porque entonces sin uno de ellos deja su razón de ser. Eso es lo que nos han tenido siempre, en un círculo vicioso a costa pues de muchas vidas y de muchas tragedias que han sucedido en Colombia. Vamos a ver qué va a sacar Vicky este fin de semana. Hoy es viernes 7 de julio, vamos a ver qué ya saca mañana sábado. O cuáles van a ser las siguientes portadas. Ella venía con una seguidilla de portadas fuertes en contra del gobierno, sacando escándalos, sacando un poco de cosas, y entre esas pues salió una supuesta versión de un testigo anónimo que nadie conoce, que nadie sabe quién es, hablando de unos dineros que eran de Petro y un poco más de cosas, haciendo alusión a las bolsas y otras vainas más, algo que ni siquiera otros medios de comunicación replicaron porque realmente pues la fuente no es confiable, la información pues no se pudo corroborar, confirmar ni nada de esas cosas y sencillamente todo quedó en una versión de un anónimo. Entonces es como si yo dijera, aquí no es que yo tengo un anónimo que dice que Iván Duque está pensando derrocar a Uribe dentro del Centro Democrático y pues si no tengo cómo sustentar dicha información, no hay una grabación así sea con una voz distorsionada o algo que pueda realmente cimentar, sostener tal afirmación, pues sencillamente estoy cañando, estoy engañando. Pues eso es lo que al parecer está haciendo Vicky Dávila. Tanto es así que Petro sacó un comunicado, recordarán ustedes, en donde hablaba, entre otras cosas, lo cercano que él ha sido con algunos de los Gilinski, jefes de Vicky, dueños de Semana, y que si bien Petro quisiera, no lo ha hecho, podría empezar a torpedear las adquisiciones que está haciendo el grupo Gilinski. Y es que el grupo Gilinski, a pesar de que tiene un medio como Revista Semana, que anda diciendo que todo está mal en el país,
pues para ellos el país está muy bien porque están comprando todo a precio de huevo. Entonces compran un medio aquí, compran una fábrica allá, compran un consorcio allá, buscan un holding empresarial, un grupo alimenticio, un grupo empresarial, mejor dicho, ellos están comprando un poco de cosas y es realmente preocupante el ver que una familia que tiene mucho capital, pues venga a tener un conglomerado grandísimo, no solo en el ámbito del periodismo y los medios de comunicación, sino en el ámbito de cuestiones como los alimentos, Nutresa y otras cosas más. Aquí debería haber una ley antimonopolio fuerte y aquí debería haber una postura y una política de Estado. Ojo, política de Estado, en donde desde el legislativo, desde el ejecutivo y también desde el judicial se busque mitigar el riesgo de tener monopolios, pero es que Colombia es el país de los monopolios, Colombia es el país de los gremios que monopolizan muchas cosas. Entonces tenemos el monopolio de las bebidas azucaradas, tenemos el monopolio de los alimentos ultraprocesados, el monopolio de los medios de comunicación y otras cosas más. Tanto es así que el mismo Estado también tiene sus propios monopolios y son los famosos monopolios rentísticos del Estado, que a modo de resumen, para que lo entiendan ya que está por ahí de moda el tema del aguardiente amarillo de Caldas, pues resulta que cada departamento, por virtud del Estado colombiano, cada departamento del país tiene derecho a tener su propia licorera, también su propia fábrica de cigarrillos, y supuestamente todos estos ingresos que reciben de estos cigarrillos o estos licores van para temas de salud y de educación. Es por eso que en Colombia está entonces la Casa Néctar, saca el aguardiente Néctar, en Antioquia está pues la fábrica de licores de Antioquia, entonces sacan el aguardiente antioqueño, el ron Medellín, en Caldas pues está el ron viejo de Caldas, el aguardiente Cristal, está el aguardiente blanco del Valle, está el Llanero, está el Taparroja, bueno, muchos más que por ahí pues se me escaparán los nombres, pero son los licores que sacan. Y es que el país históricamente se volvió cervecero por Bavaria, pero también aguardientero por estos monopolios rentísticos y empezaron a prohibir, a condenar, a restringir el consumo de otros licores, entre esos la chicha. Entonces sacaban publicidades y todo. La cuenta Historia de Colombia, Juan Carlos ha hecho unos análisis interesantes al respecto. Mírense la historia por ese lado. Y aquí se ha premiado el tema del monopolio de los licores, que es el aguardiente y el ron. Y a los que no nos gusta el aguardiente y nos gustan otros tipos de tragos, pues nos toca conseguirlos un poco más barato, un poco más caro. Mientras que el ron, el aguardiente, los de estos monopolios sí son baratos porque supuestamente son destinados para financiar temas de salud y de educación. Algo que realmente no está pasando, porque los dineros, como todo lo que pasa en este país, pues se los roban. Y resulta que hay un tema ahora de disputa entre la fábrica de licores de Caldas con la fábrica de licores de Cundinamarca, que la manejan las gobernaciones, y están prohibiendo entonces que se suministre, que se comercialice un aguardiente que se llama aguardiente amarillo de Manzanares, si mal no recuerdo, que es de Caldas, que se venda aquí en Cundinamarca. ¿Por qué? Porque Cundinamarca no quiere que se les afecte el negocito, se les dañe el negocito de vender su aguardiente Néctar, pues en detrimento al ver cómo el aguardiente amarillo como que ha ganado mucha aceptación entre el paladar exquisito de los colombianos que les gusta el aguardiente. ¿Vale eso? ¿Por qué tenemos que prohibir que se nos comercialicen licores? ¿Por qué, por ejemplo, comprarse un muy buen ron que es colombiano, pero que se consigue más barato en el exterior que en Colombia, como el ron Hechicera, que es muy bueno, se lo recomiendo, es una botella absurdamente cara, pero en el exterior se consigue a mejor precio, es un muy buen ron, pero resulta que como no es de un monopolio rentístico del Estado, entonces es prácticamente imposible conseguirlo acá en un precio razonable. Aún estamos en una especie de estado paternalista, absurdo, censurador, que sencillamente nos dice que tenemos que comer, que tenemos que beber, que podemos comprar y que no. Mal eso. Y si el mismo Estado, volviendo al tema de los monopolios, tiene sus propios monopolios, se la pasa permitiendo otros monopolios
como lo que está sucediendo con los Gilinski, como lo que sucede con Sarmiento Angulo, como lo que sucede con todo el tema de los Santo Domingo, Bavaria, bueno, ya no es de Bavaria, pero entonces Caracol, El Espectador y todas estas cosas, Ardila Lule, bueno, pues los grandes conglomerados, como lo vende la prensa, pero en sí son los grandes monopolios. Y yo creo que hay que llamar las cosas como son, hay que hablar de los grandes monopolios del país. Pero como aquí somos muy laxos y como esos monopolios manejan medios de comunicación y como esos monopolios manejan y financian partidos políticos, incluso Petro recibió dineros de los Gilinski. Están en las cuentas, revísenlos y verán. Los Gilinski aportaron a la campaña Petro. Algunos bancos aportaron a la campaña Petro. Así como lo de Odebrecht, ellos apostaron por los dos caballos, Zuluaga y Santos. Muchos de estos monopolios invirtieron en las diferentes campañas, entre esos la de Petro, porque ellos necesitan asegurar ganancias en dado caso de, pues tome, cobrémonos por ahí. Todo esto se dio y Vicky se quedó callada unos buenos días y sacó una portada de James en donde le intentó picarle la lengua a James para que hablara de Petro, de Uribe, pero no dijo mayor cosa, pues James siendo James. No hay nada rescatable en esa entrevista, no se la recomiendo, es aburrida, no la vean, pues si están aburridos, pues bueno, si alguien tiene insomnio, pues véanse la entrevista que le hizo Vicky a James. Y después sacaron otras portadas, pero realmente no ha sido, pues nada, por ahí de un militar hablando, que es que él fue condenado por el tema del Palacio de Justicia, mientras tanto el M19 puso presidente con Petro. Bueno, propaganda barata de la de siempre, pero no han vuelto a salir ese tipo de portadas escandalosas en contra del gobierno nacional. ¿Algo pasó? ¿Algo se movió entre los Gilinski y Petro? Los Gilinski son los jefes de Vicky. Y si desde la presidencia se empieza a mirar los negocios de los Gilinski, las grandes adquisiciones que ellos están haciendo, las OPAs, ¿no? Las ofertas públicas abiertas que ellos están haciendo y demás cosas y demás cuestiones, pues ¿ellos qué van a querer hacer? ¿Cuidar el negocito o darle rienda suelta a Vicky? Y pues Vicky, por más gran periodista que algunos digan que es, por la gran mujer, valerosa, frentera, una torre de información que quieran decirle, ella es un fusible. Y el día en que los Gilinski quieran, pues la sacan. Así como Petro puede sacar ministros, así como cada alcalde puede sacar sus secretarios de gobierno y demás, los Gilinski la sacan a ella y ponen a otro. Lo que pasa es que Vicky, y para muchos Vicky es indispensable, pero realmente no. Es que Semana es un éxito, es que Semana gana clics, es que Semana es el medio más consultado en Colombia, es que somos tendencia casi todas las semanas, es que eso es irrelevante. Si las marcas no pautan en un medio de comunicación como Semana, no reciben ingresos. Si ellos no generan ingresos, pues sencillamente Semana no es un medio que sea rentable para ellos. Y a la larga lo que los Gilinski buscan es que sus negocios sean rentables. La pregunta es, para la rentabilidad de los negocios de los Gilinski y para la rentabilidad que ellos buscan a la hora de hacer sus grandes adquisiciones para aumentar sus monopolios, ¿les conviene seguir atacando al gobierno o sencillamente hacerle el quite? Vamos a ver qué pasa. Esperemos a ver, me gustaría conocer las conclusiones de cada uno de ustedes sobre lo que puedan ser las próximas, no solo la de mañana, sino las próximas portadas de Vicky de Semana. A ver con qué tono van a estar. No me alargo más, muchísimas gracias a todos ustedes. Ha sido un mes, como les dije al inicio, a la introducción de este podcast, un mes con muchas cosas, pero bueno. Vamos paso a paso. Espero poder seguir aquí acompañándolos a ustedes con los análisis correspondientes y que ustedes también me acompañen en cada uno de los episodios podcast. Por favor, compártanos, ayúdenos a llegarle a muchas más personas, porque este es un espacio libre de opinión y realmente se depende mucho de lo que ustedes puedan hacer a la hora de compartirnos, de ayudarnos a llegarle a muchas más personas. Quiero agradecer, ya para finalizar, a esas personas que han escuchado los anteriores episodios podcast. Si bien en este mes no he sacado episodios, no se han subido, la gráfica, obviamente la audiencia bajó considerablemente, pero aún así se mantienen
un cierto nivel de oyentes que han escuchado, que han repasado episodios anteriores, episodios especiales, episodios charlados que hemos tenido con invitados y demás. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias por ser esa escucha que tanto necesitamos en este tipo de medios de opinión, medios independientes. Siendo más, descansen, tengan un muy buen fin de semana y aleluya, que ya no es puente, por fin.